El doctor acaba de llegar, así que vamos a dar inicio. En primer lugar, vamos a encomendarnos a Dios. Pueden quedarse ahí para no incomodar más la situación, que haya silencio. Dios está en cualquier momento, en cualquier situación, así que Él es omnipotente. Le damos gracias a Dios por este momento importante, especial, donde tenemos la visita del doctor Miguel Antonio Bernal. Que Dios, en su infinita misericordia y omnipotencia, guíe este momento alusivo a la alfabetización constitucional, ¿no me equivoco? Que Dios bendiga esta reflexión, esta ponencia, y que su Espíritu Santo nos cobije a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, no me dieron su currículum, pero no necesito saberlo porque todo el mundo en Panamá sabe quién es el doctor Miguel Antonio Bernal. Entonces, bienvenido al Instituto América. Para nosotros es un honor, de forma inesperada, pero vale la pena lo que ha sucedido, porque dice que lo que mucho se prepara a veces no funciona. Así que estas sorpresas son importantes. Primero, por su trayectoria. El que lo conoce más por ser catedrático en la Universidad de Panamá, y es una fama que se ha extendido, sobre todo en la Facultad de Derecho y otras. Lo importante y valioso que es usted. Aparte, pues, cargos que ha ocupado. Y más que todo, venir a la América a nosotros es algo de orgullo, porque no todo el mundo se toma ese tiempo y ese momento para estar aquí. Y los chicos, que muchos están en las ramas del derecho, que van a bachiller en humanidades, aquí es bachiller en humanidades y ciencia, muchos están enfocados hacia la carrera hasta incluso política y diplomática. Y aparte, que la alfabetización es un cúmulo de integralidad, no solo es para que tenga derecho, para toda una ciudadanía. Así que, profesor Chu, si puede ir un momentito acá, un momentito, para que termine usted de darle la bienvenida, que usted es muy elocuente. Le agradecemos de verdad el papel que usted juega aquí como protocolo, a Relaciones Públicas que vino, y al Ministerio de Educación como nuestra gran institución. Así que fuerte el aplauso y bienvenida al doctor Miguel Antonio Bernal. Está en su casa. Gracias, buen día. Yo en mi leve lucubración decía entre mí del doctor Bernal, que lo conozco como un gran luchador de calle, una historia en este país. El que no lo conoce, se lo puedo decir. Yo me acuerdo los tiempos en que lo golpearon, lo maltrataron como ciudadano peleando los derechos de este país. Época, lugar, ¿dónde fue? 1970 y resto. 79. Estamos en la guerra de octubre, que acabó de pasar con los educadores en la calle también. Siempre nos acompañó. Fue uno de los luchó duro contra la presencia aquella del famoso Charlie Grant. Una lucha muy fuerte. Usted ve a este señor aquí. Yo sé que tiene varias heridas, sé que fue golpeado, fue maltratado, pero jamás cesó la lucha. Y son personas que uno quiere siempre tenerlas como ejemplo. La lucha no es que cesarla, hay que mantenerla siempre y cuando se tengan buenos principios. Y eso que nos gusta que nuestros estudiantes aprendan en este Instituto América. Doctor Miguel Antonio Bernal, con mucho gusto, me alegro poder conversar así, aunque sea cortito, pero la verdad que nos alegra mucho y estamos aquí por eso. Queremos escucharlo en esta nueva encrucijada. Participó mucho con nosotros en el 95, fue uno de los asesores para que no nos votara todo, que también vivimos esa época con usted. O sea, hay cosas, hay historias aquí. Así que bienvenido sea usted, hombre. Muy buenos días, jóvenes, los que son ciudadanos y los que van a ser ciudadanos profesores. Muchas gracias por sus palabras de bienvenida. Créanme que me siento muy distinguido de poder venir aquí al Instituto América, que tiene tantas páginas escritas a favor de la educación. Y como bien recordaba el profesor Chu, pues hemos estado desde hace ya bastantes décadas siempre del lado de la necesidad de luchar por las cosas justas. Antes de dar inicio a esta conversación con ustedes sobre la alfabetización constitucional y lo que eso conlleva,
quería respetuosamente permitirme preguntarles a ustedes si pueden levantar la mano los que tienen 18 años. Bien, ya son ciudadanos con cédula. Los que tienen 17, pronto serán ciudadanos, en menos de un año. Los que tienen 16, también en un par de años, también serán ciudadanos. Miren, pregunto esto porque el tema que yo les voy a abordar a ustedes aquí brevemente para dar la oportunidad de que hagan todas las preguntas que tengan a bien, es un tema de ciudadanos y de futuros ciudadanos. Porque lo que se quiere hacer con esta fase que hemos llamado de alfabetización constitucional es poder caminar todos juntos hacia una nueva constitución. La constitución es la norma máxima de toda sociedad, de todo Estado. Es la norma de normas. Y se ha iniciado un proceso con el propósito de que nos demos todos los ciudadanos, toda la población, una nueva constitución. Por eso la importancia de tener claro el concepto de ciudadano, porque ciudadano no es solamente tener una cédula. Ciudadano conlleva una serie de compromisos, una serie de deberes, de derechos que todos, sin excepción, tenemos que cumplir y velar para que otros lo cumplan. En el caso de ustedes, jóvenes del Instituto América, que tienen mucho más futuro que pasado, el papel que ustedes pueden jugar en esta tarea es no solamente importante, sino determinante para el presente y para el futuro de este país. Hoy en día Panamá se encuentra en una situación que vamos a llamarla de una difícil encrucijada. Para no decir que estamos en un callejón sin salida, vamos a llamarlo una encrucijada en la cual hay que tomar decisiones determinantes, pero que no podemos permitir que esas decisiones sean tomadas solamente por unos cuantos, sino que se requiere la participación de todos, porque lo público tiene que ser público y para que sea público todos tenemos que estar presentes, participar a través de distintos mecanismos de participación, que es lo que no contiene ahora mismo el estatuto constitucional que nos rige. Hace un par de días nada más, eso que aquí se le llama constitución fue impuesta hace 53 años. Imagínense ustedes, los que tienen 18 años, multiplican por 4 por... ¿Cuánto es que es 4 por 8? En Panamá es 40 ahora, ¿no? Pero bueno, si usted multiplica antes, pues antes era 4 por 8, 32, ¿verdad? O sea que casi 3-4 veces la edad de ustedes es que tiene el estatuto impuesto por la dictadura. En Panamá hubo un golpe de Estado el 11 de octubre del 68. Durante 4 años el país no tuvo ley, sino la voluntad de los cuarteles. Y en el 72 impusieron un estatuto constitucional que todavía rige, que ha sido reformado 4 veces, en el 78, en el 83, en el 93 y en el 2004. Pero a pesar de esas reformas, no ha perdido su esencia, que es una esencia autoritaria y arbitraria como parte de su imposición. Y eso nos coloca en una situación de secuestro, por llamarlo de alguna manera, puesto que muchas de nuestras libertades, derechos, garantías, políticas públicas no se pueden llevar a cabo porque estamos dentro de una camisa de fuerza que es la actual constitución impuesta. Imagínense ustedes, yo me imagino que ya lo habrán empezado a ver en sus clases, todos los cambios que el mundo ha vivido en los últimos 50 años, el último medio siglo. Cambios de todo tipo, que ustedes tienen que estarlos viendo en todas sus clases. Cambios geográficos, cambios demográficos, cambios económicos, sociales, culturales, ha habido de todo en 50 años. Se cayó el muro de Berlín, se vino abajo la Unión Soviética,
para mencionar nada más dos que han sido trascendentales. Pero ¿qué pasa? A raíz de esos cambios, el mundo ha ido progresando, bien que mal, en medio de muchas cosas, pero el mundo ha ido también cambiando. Han surgido nuevas instituciones, nuevos derechos, nuevas garantías, nada más en el terreno de los derechos humanos. Imagínense ustedes que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que data de 1948, y que por cierto, en ella jugó un papel muy importante un compatriota jurisconsulto panameño, que aquí en Panamá la gente lo ha olvidado, que fue Ricardo J. Alfaro, una eminencia. Pero aquí en Panamá la gente dice: te espero en el McDonald's de la tumba muerto. Nadie dice en el McDonald's de la Ricardo J. Alfaro, que es un prohombre panameño que jugó un papel importante en la redacción de esa Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero desde el 48 acá ya vamos por la cuarta generación de derechos humanos, porque eran al principio solamente los derechos fundamentales. Después vinieron los derechos políticos, sociales, culturales, educativos. O sea, el mundo va conquistando terreno, tanto en el terreno de las libertades como en el terreno de los derechos. Pero aquí en Panamá nosotros nos hemos quedado a lo cortito, porque esta Constitución vigente no permite que avancemos, no nos permite dar ese salto cualitativo. Panamá también ha tenido cambios. Ya no está la dictadura que durante 21 años hizo y deshizo en este país. Enterró, desterró, encerró a mucha gente. Ya el canal pasó finalmente a manos nuestras, ya es nuestro y tiene que seguir siendo nuestro. Y eso hay que tenerlo bien claro. Casualmente, y permítanme un respetuoso paréntesis, yo vengo ahora mismo del sepelio de Marcos Fenton, uno de los últimos héroes del 9 de enero del 64. Él es el que aparece en esa fotografía que se ha hecho muy famosa, que está en la punta del asta de un farol, poniendo la enseña patria. Exactamente, aquel 9 de enero del 64. Falleció hace un par de días y hoy se estaban celebrando sus exequias ahí en la iglesia del Carmen. Entonces, esas cosas nosotros no podemos olvidarlas. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos, repito, como en una chutra, encerrados, que no nos dejan desarrollarnos como panameños y avanzar y progresar y llevar a este país donde merece estar, que es en la cresta de la ola. Aquí todos ustedes, a pesar de su corta edad, están viendo y viviendo cosas que yo estoy seguro que muchos de ustedes se dicen: esto no puede seguir así, esto hay que cambiarlo, esto tenemos que ver qué hacemos, ya sea en su casa, en su barrio, en su calle, en la escuela, donde sea, hay cosas. Pero ¿qué pasa? Que todo sigue igual, todo se mantiene, digamos, hasta estático, no hay esa dinámica que debe existir, ese ímpetu que debe tener toda sociedad moderna para beneficiarnos de todas las innovaciones que la inteligencia humana está desarrollando. Nosotros estamos viviendo una revolución de la inteligencia, del conocimiento. Cada día hay más cosas que tenemos que aprender y saber. Cada día la tecnología progresa. Cada día hay más descubrimientos científicos. Ahí acaban de dar el premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, pero el de física a 3 investigadores de la física cuántica. O sea, el mundo está volando y a nosotros nos tienen aquí en un vuelo de gallina. ¿Debe que la gallina levante? No, nosotros deberíamos estar allá arriba como el águila, oteando el horizonte. Entonces, esa es una de las razones por las cuales hace falta un cambio de constitución, porque la constitución, además de ser el contrato social entre gobernados y gobernantes, es la norma de normas, es decir, por encima de la Constitución, nada. Por debajo de la Constitución, todo. Pero ahí me meto yo a hacer otra pregunta. ¿Quién de ustedes se ha leído toda la Constitución vigente? Uno, porque estaba en el concurso. Este salvó la cara de todos. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible
que en estos tiempos, siglo XXI, ojo, no estamos en el siglo XX, ustedes son del siglo XXI. ¿Cómo es posible que en este siglo XXI, a un cuarto de siglo del siglo XXI, ¿verdad?, nosotros tengamos jóvenes que no conocen la Constitución, aunque haya sido impuesta? Porque si queremos cambiarla, hace falta conocerla. Usted no puede cambiar algo que no conoce. Entonces, aunque vaya a costarles trabajo leer cuando la lean, pero tienen que hacerlo para darse cuenta cuántas cosas que dice ahí son, como se dice, puro papelillo y ya a punto, porque no se cumple, se viola, no se respeta, nadie le hace caso, etcétera. Entonces nosotros tenemos que caminar, repito, hacia una constitución que sea de todos, para todos y con la participación de todos. Y ese es el principal motivo de nuestra conversación aquí con ustedes hoy. Antes que nada, para motivarlos e invitarlos a que se involucren en este cambio constitucional, que se involucren en este quehacer de poder tener un mejor país para poder beneficiarnos de todos los progresos que ha alcanzado la humanidad. Este país necesita, fíjense, el otro día me decía el director del CENACYT, que es el Sistema Educativo Nacional de Ciencia y Tecnología, que en Panamá nada más hay 139 investigadores y que por el tamaño de la población el país necesita tener ya 5.000. Pero ¿cómo va a investigadores si no se invierte en investigación? ¿Cómo vamos a tener científicos si no se invierte en ciencias? ¿Cómo vamos a tener tantas cosas si no se nos deja conocerlas y aprenderlas? Las condiciones de la educación de este país son desastrosas. Y hago la salvedad, la culpa no es de los educadores, ni mucho menos de ustedes, los educandos. La culpa es de un sistema que no quiere que el panameño conozca, progrese, aprenda, sepa. ¿Por qué? Porque este es un país que desde la dictadura aquí se han manejado con el criterio de ver cómo se logra para que la población entre menos sepa, mejor se porta. Porque si usted no conoce sus derechos, usted no se va a dar cuenta cuando se lo violan. Si usted no conoce sus garantías, usted no se va a dar cuenta cuando no se las respetan. Pero ¿cómo van a conocer sus derechos y sus garantías si no se nos enseña? Aquí el 98% de la población de este país, jóvenes, adultos, adultos mayores, adultos supermayores, mayores de adultos, no ha leído la Constitución. Así que no se sientan mal porque ustedes no lo han hecho todavía, lo cual no quiere decir que no lo deban hacer. Aquí el 98% de nuestra población no conoce sus derechos. Y eso es grave. Porque, ¿qué pasa? Nosotros cada vez más tenemos gobiernos que no les interesa la transformación del país, sino simplemente disfrutar de las mieles del poder. Y eso no es de ahora, eso viene de atrás. Pero eso tiene que cambiar. ¿Y quiénes están llamados a ser los agentes de cambio? Ustedes, que tienen más futuro que pasado, que están empezando y que todavía están a tiempo de poder, como se dice, soñar despiertos para llegar a ser no solamente buenos profesionales, sino buenos ciudadanos, que es lo que este país está buscando hace rato. Porque ser ciudadano implica la responsabilidad de no ser espectador de lo que pasa, sino de ser actor. Pero para ser actor hay que prepararse, así como ustedes ven a los actores en la televisión y en las películas. Esa gente no llega y sale en la película de que porque son bonitos y se sonríen bien y porque mastican chicle bonito. No. Es porque ellos se preparan, estudian, van a la universidad para ser actor, se aprenden de memoria los diálogos. Entonces nosotros los ciudadanos también tenemos que prepararnos para ser actores. No nos podemos quedar viendo lo que está pasando y mirar para otro lado, porque eso es lo que ha incrementado
uno de los dos males tan perversos que tiene este país, que es la corrupción. La corrupción y la impunidad son los dos males más dañinos de todos los días en este país. ¿Y quiénes somos las víctimas de eso? Ustedes. Porque la corrupción es la que no permite que aquí se hagan las cosas que hay que hacer, junto con esta constitución impuesta que en mi opinión es la matriz de la corrupción. Ella es la que favorece todas las porquerías que vemos de que se robaron aquí 28 millones. Pero si agarran a un santeño con 2 iguanas, le meten 6 años. Delo por hecho. Pero uno que se roba 28 millones, anda por ahí. El gobierno pasado, solito, endeudó a este país en 26.000 millones de balboas. La deuda pública de Panamá es de 56.000 millones. 56.000 millones. Ustedes ponen eso en negro sobre blanco en un papel. ¿Y cuántos ceros necesita la derecha? Más de 9. ¿Cómo vamos a pagar eso? Y sin querer ser nada feo, ¿cómo lo van a pagar? Porque sobre los hombros de ustedes va. Entonces usted se va a graduar, va a estudiar, va a ser un profesional, pero va a tener esa carga encima. Entonces las cosas andan tan mal que Panamá está pidiendo prestado para pagar interés de deuda. Eso es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Tenemos 12% de desempleo. Ojo, 250.000 familias viviendo en pobreza. Esas son las estadísticas. Somos el tercer país del mundo con la peor distribución de riqueza. Ojo, esas son cosas que no nos las hablan, no nos las dicen porque no quieren que nos enteremos, porque la gente tiene que estar informada. ¿Qué vamos a hacer frente a eso? No nos podemos ir a la violencia. No nos podemos ir a la confrontación, que eso es lo que quieren algunos. Tenemos que ser inteligentes y buscar mecanismos democráticos para corregir las enfermedades de esta supuesta democracia. Y por eso un proceso constituyente no es otra cosa que el actuar de los ciudadanos para darse una nueva constitución, porque el poder constituyente es el que crea constitución, el que hace. Los dueños del poder constituyente es el pueblo, es decir, todos, sin excepción. Usted no puede pretender hacer una constitución para un grupito o para otro grupito. La constitución tiene que ser la casa de todos, pero para que sea de todos, tienen que participar todos, sin excepción. Entonces, por eso se le llama proceso constituyente, porque en el recorrido del mismo se va buscando los mecanismos de organización para esa participación ciudadana, para ese empoderamiento del ciudadano, que es el verdadero detentador del poder. En las nuevas constituciones que se han dado en América Latina, Bolivia y Ecuador son las últimas, pero antes hubo otras. En todas esas constituciones hay un título dedicado al poder ciudadano. Entonces pregúntense ustedes, si nosotros, los ciudadanos y futuros ciudadanos aquí presentes, somos los que le damos poder a las autoridades al elegir presidente, diputado, alcalde y demás hierbas aromáticas, ¿cómo es posible que nosotros los ciudadanos, después que votamos, le dicen vota y vete? Ya no tenemos ninguna incidencia, no tenemos ninguna participación, no tenemos mecanismos de control para evitar lo que está pasando desde hace décadas en este país, que no es otra cosa que el ejercicio irracional del poder político. No importa quién mande. Aristóteles y los griegos decían tempranamente que hacia el poder no se le controla, se desboca.
Y eso lo pasa. No tenemos nosotros los ciudadanos mecanismos de control de ninguna naturaleza. Aquí no se hacen asambleas ciudadanas, cabildos, referéndum, plebiscitos, consultas populares. En las escuelas ya no le permiten a los estudiantes tener las organizaciones correspondientes para poder conversar de sus problemas, que son muchos también. A los profesores les cuartan también la posibilidad de avanzar. Entonces tenemos que reaccionar. Bien, hasta ahora, después de la invasión, porque con la invasión que felizmente a ustedes no les tocó, y que es una herida que difícilmente podrá cerrarse, era de esperar que si caía la dictadura, cayese su constitución, porque hay un principio universal que dice que lo accesorio debe seguir la suerte de lo principal. Pero no, cayó la dictadura y aquí los partidos políticos, todos, sin excepción, decidieron quedarse con la constitución impuesta porque les resultaba cómodo para hacer lo que ellos querían hacer y han venido haciendo. Y desde el 89 a la fecha, ningún gobierno ha querido cambiar la constitución. Ninguno. Han hecho amagos. Sí, vamos a reformar y reculan. Y se frenan. ¿Por qué? Bueno, porque así como los militares hicieron la constitución a su medida, ellos llegaron y como ya el traje estaba hecho, se metieron y ahí están con ella. Y por eso es que usted se va a encontrar con mucha gente que les va a decir, si usted le toca el tema, que yo espero que le toquen, porque la idea es que ustedes también se empiecen a interesar en este tema y lo lleven a sus casas, donde sus familiares, sus amigos, sus vecinos. Si usted le pregunta, se va a encontrar con gente que te va a decir, uno, que no sabe lo que es la Constitución, y dos, que sin saber no quiere que la cambien. ¿Por qué? Porque se encuentran cómodos, sobre todo los corruptos. Tengan la plena certeza, jóvenes, y no creo equivocarme, que quien quiera que le diga que no quiere que le cambien esta Constitución impuesta es porque algún beneficio está recibiendo de la corrupción. No hay otra explicación. Todos los países, hay 159 estados en la sociedad internacional. Más de 125 en los últimos 50 años han actualizado su constitución o la han cambiado a través de una constituyente. Les decía Bolivia, Ecuador, 2008-2009, pero antes Colombia en el 91. Y todos lo han hecho, todos, hasta los países que emergieron después de la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética, lo han hecho a través de un proceso constituyente. Porque esa es la vía democrática, participativa, popular, pacífica, para darse una nueva constitución. España, que ayer celebraba su Día Nacional, estuvo durante 37 años bajo una dictadura, la dictadura de Francisco Franco Bahamonde. Muere Franco y las fuerzas sociales y políticas de España dijeron, para poder que España salga adelante hay que darse una nueva constitución, porque había caído la dictadura, no como aquí. Y se dieron una nueva constitución mediante un proceso constituyente en 1978. Franco murió en el 75. En 3 años se dieron una nueva constitución, que es la que todavía rige. 12 de diciembre del 78. En febrero del 81, jóvenes, un militar quiso dar un golpe en España. En febrero del 81. ¿Y quién salió a la calle a evitar el golpe? El pueblo español. Pero no salieron a la calle para defender al rey o a la reina o a la... No, a defender su constitución, porque habían tomado conciencia de que si ellos la habían hecho, ellos tenían que protegerla y cuidarla.
Entonces, nosotros en nuestros días, dado que ningún gobierno, 5 gobiernos ha habido, del 89 para acá, Endara, Pérez Valladares, Mireya, Martín, Martinelli, Varela, digo, son más, y Nito, es el último, que anda por ahí muerto de risa, junto con 8x4, presos deberían estar. Pero ¿qué pasa? La Constitución está hecha para que esa gente no pase ni siquiera cerca de una cárcel. Eso se llama impunidad. Y es uno de los peores cánceres que puede tener una sociedad. Los griegos, hace 2700, 800 años decían: las sociedades que no premian a los buenos y castigan a los malos están condenadas a desaparecer como sociedad. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros un poquito. Como no estamos castigando a los malos y no estamos premiando a los buenos, nosotros, yo sostengo la tesis de que cada día somos más bien un lugar donde vive gente. Porque para ser sociedad, usted tiene que llenar toda una serie de requisitos. Pero para estar en un lugar donde vive gente, y pónganse a ver la cantidad de cosas que nosotros como sociedad no estamos ejecutando, no estamos cumpliendo. Y no nos estamos dando los instrumentos, los mecanismos, las instituciones para hacerlo. El órgano judicial está más podrido que la putrefacción, y eso usted lo sabe, porque no tiene ni que venir a la escuela para darse cuenta cómo anda la justicia en este país. El órgano legislativo, bueno, siéntense un día a ver una sesión de diputados para que ustedes mismos van a decir acá, pero ¿cómo es esto? Todavía hoy la noticia en un periódico impreso, porque ya cada día menos gente lee periódico, titular: violando un fallo de la Constitución, están nombrando a los suplentes de diputados con fuertes salarios en la Asamblea. Eso está prohibido. Pero ¿y qué mecanismo tenemos nosotros para decir que eso no se puede hacer? ¿Quién investiga a los diputados según el estatuto vigente? La Corte. ¿Quién investiga a la Corte? Los diputados. Entonces, ¿qué pasa al final? Caimán no come caimán. Viven felices. Y así están pasando cosas. Pero en el Ejecutivo tampoco las cosas se salvan. Porque Panamá, con esta Constitución vigente, lo que tenemos es un Ejecutivo ultra mega presidencialista, y eso no es sano. Y eso no es sano. ¿Por qué? Porque usted no puede dejar en manos de un individuo tantas cosas. A los militares no le importaba decir que el presidente podía, porque ellos lo ponían y lo quitaban cuando les daba la gana. Panamá tuvo en periodo de dictadura más presidentes de a dedo que contralor, que procurador o que jefe de la Guardia Nacional. Entonces esas cosas están ahí a la espera de que ustedes intervengan y cambien, porque ustedes tienen que ser agentes de cambio. Pero para ser agentes de cambio, ¿qué se requiere? Hacer lo que ustedes están haciendo, aprendiendo y participar, involucrarse, cuestionar, criticar las cosas que no se están haciendo bien. Entonces, este proceso constituyente, para ir terminando y que puedan preguntar, ha empezado con esta fase de alfabetización constitucional, que no es otra cosa que lo que estamos haciendo aquí con ustedes hoy, conversar sobre la importancia de darnos una nueva constitución, que este presidente es el único que ha dicho: vamos a darnos una nueva constitución. Y se está trabajando en serio en ello. Esta alfabetización se está llevando a cabo en todo el país. Charlas, conferencias, mesas redondas, debates, talleres,
Estamos haciendo todo lo que podemos hacer y los invitamos a todos a ser alfabetizadores. Es que esta es una tarea de todos. Entonces ustedes nos pueden decir, ay, pero ¿cómo voy a ser yo alfabetizador? Bueno, con lo poquito que usted sabe de sus derechos, si usted se lo comparte a otro y a ese otro usted le dice que se lo comparta a otro y ese otro a otro, ahí vamos haciendo un trabajo de colmena. Pero el primer trabajo, ¿cuál es? Conocer nuestros derechos. Conversar entre ustedes en los salones, preguntar a los maestros, a los profesores. Ahí le hemos dado un par de folletitos para que más o menos se ilustren con la esperanza de que los lean, ¿verdad? Y que lo lleven a su casa y pregunten en su casa a su mamá o a su papá, ¿qué sabes tú de la Constitución? Vamos a hablar de eso. Porque es, repito, una tarea de todos. Esta es una tarea comunitaria. Entonces, la alfabetización va a seguir, empezó en enero, va a seguir hasta el 1 de julio del año entrante, como prioridad. A partir del 1 de julio, sin dejar de alfabetizar, hay que pasar a organizar la elección de aquellos ciudadanos que van a debatir y aprobar la Constitución. Y ustedes me dirán, profesor, ¿y eso cómo se hace? Bueno, ya se hizo. Hace 80 años, en 1945, en Panamá se hizo una constituyente. Hace 80 años, en Panamá no había radio, mucho menos televisión, ni había todo lo que hay hoy. Internet, TikTok, Instagram, todas esas cosas. No había. Y el pueblo panameño logró que se hiciera una constituyente que fue la que nos dio la Constitución del 46, que fue considerada la constitución más democrática del continente en aquel entonces. ¿No podemos nosotros dar una constituyente ahora? Claro que sí podemos. Lo que pasa es que aquí ya llevan años unos perversos que nunca faltan, enquistados en todos los gobiernos que han habido y que hay, haciéndonos ver a los panameños que nos subestimemos. No, Bernal, esto no lo cambia nadie. Usted no ha oído eso ya varias veces en su casa, por ahí. No, hombre, usted por gusto, esto no lo cambia nadie. No pierdas el tiempo, no te metas en esto, no hagas lo otro. Lo mismo decían cuando estaba la dictadura. Esta dictadura no se va a caer nunca. Y se cayó. Y se cayó gracias a que el pueblo panameño inició en el 87 protesta. Entonces, ha llegado el momento de que tenemos que ver, bueno, ¿cómo va a ser esa constituyente? Nosotros estamos diciendo, para no inventar ni salir a buscar modelos, que hagamos como en el 45. Los que van a ser constituyentes hay que ponerle requisitos, prerequisitos, y vaya usted a saber por qué. Porque lo que no queremos es que vayan a ir a esa asamblea constituyente gente que ya está dañada. Imagínense usted una constituyente donde vayan Benicio, Bolota, Jackson, Huevito, toda esa gente que ustedes conocen. Nos llevó el diablo. No vamos a ir a ningún lado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Poner requisitos. Así como ustedes cuando vienen a matricularse le dicen tienen que traer su fecha de nacimiento, su número de cédula, requisitos. Exactamente. Si usted le pide certificado de buena conducta a un poco de gente, verá que no van a poder ser constituyentes. Entonces, ¿quiénes tienen que poner esos requisitos? Todos nosotros. De tal manera que para marzo del 27, podamos entrar a elegir constituyentes. Esos constituyentes no se pueden elegir utilizando el código electoral vigente, porque eso es un código electoral que se hizo para los partidos, con los partidos, de los partidos, y que data también de la época de la dictadura. Entonces tenemos que crear un procedimiento nosotros. En el 45 la elección de constituyente fue provincial. No es como ahora de que circuital. No, eso no es representativo. Provincial y nacional, es decir, constituyentes que son electos a nivel provincial y constituyentes que sean electos a nivel nacional, porque la constituyente busca representatividad en todos los planos.
Y lo demográfico y lo geográfico juega un papel. Esos constituyentes electos en marzo o abril del 27 sesionarían en una asamblea constituyente en mayo y junio del 27 para debatir esa nueva constitución, aprobarla a más tardar para el 1 de julio. ¿Por qué 60 días? Porque nadie va a ir ahí a inventar la rueda, ya todo ha sido dicho. Lo que van es a debatir los proyectos que se les presenten. Y se quiere que una vez aprobada, durante un año, esa nueva constitución, para que no nos pase lo de ahora, recorra todo el país antes de entrar en vigencia. Es decir, que en todas las escuelas, institutos, colegios, empresas, dependencias autónomas, semiautónomas, empresas, todo, por todos lados, la gente la conozca para que la haga suya. Y después de ese año de vacatio legis, se llama eso en derecho, sería sometida a un referéndum constitucional. ¿Por qué? Porque el soberano, que es el pueblo, todo, es el que tiene que decir sí o no a lo que haga esa asamblea constituyente. O sea que hay que someterla a la confirmación de la voluntad popular. Y entraría a regir para el 29, de tal manera que los nuevos cargos a elección se harían bajo las nuevas reglas que establezca la nueva Constitución. Entonces ya ahí ustedes pueden empezar a reflexionar y a ver qué cambios ustedes sugieren. Allí tienen 2 correos electrónicos donde pueden poner preguntas. Ahí tienen un QR donde pueden, ahora mismo, sin que se sepa de dónde viene, hacer sus preguntas si tienen para contestárselas. En otras palabras, jóvenes, lo que tenemos que hacer es ver cómo nos sacudimos de este pseudo constitucionalismo. ¿Qué es el pseudo constitucionalismo? Ferdinand Lassalle, un autor teórico alemán, decía: hay pseudo constitucionalismo cuando te hacen creer que una cosa es constitucional y no lo es. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo. Un pseudo constitucionalismo consentido. ¿Por qué consentido? Porque la gente lo ha consentido durante estos 35 años que debimos haberlo cambiado hace rato. Entonces, ahora tenemos la oportunidad. Y desde ahora les adelanto, una de las primeras cosas que sería bueno, aparte de los derechos, garantías, etcétera, que hay que poner en la nueva Constitución, es la no reelección de nadie, de ningún cargo público, ni de presidente, ni de diputado, ni de alcalde, ni de nada, ni de rectores de universidad, nada. La reelección es dañina en una sociedad como esta. Esa es una tarea que tienen ustedes de abogar por ello. Segunda, tercera y cuarta vuelta si es necesario. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que garantizarnos que el que llegue a ser diputado, alcalde, presidente, no es que gane que la mitad más 1 de los votos. No. Tenemos que irnos más allá, 2/3, para que la representatividad sea real, efectiva. La mitad más 1, imagínate, con la matemática de Gaby lo que nos puede pasar. ¿Ah? Porque puede que Gaby nos diga que la mitad más 1 es la mitad de 1, ¿no? Entonces, estas cosas tienen que ser conversadas y esto no tiene límite de edad. Ese cuento y que no, estas cosas no se pueden conversar con los jóvenes, al contrario, es con quien más hay que hablar, insisto, porque a lo mejor ustedes no se han dado cuenta, porque se vive un mundo demasiado así, que ustedes tienen más futuro que pasado, entonces tienen más responsabilidades, compromiso. Aparte de aprender todo lo que ahora toca aprender. En el 45, así como no había radio, ni había televisión, ni había fax, ni internet, tampoco había tribunal electoral. Eso se los digo para que vayamos dándonos cuenta que este proceso no se puede hacer poniendo las cosas en manos del tribunal electoral, porque no vamos a ningún lado. Y ya demasiado engaño hemos tenido y vivido para permitir que se nos sigan engañando.
Entonces tenemos que organizarnos, que es lo que muchos no quieren. O sea, esta es una mentalidad de un sistema que no quiere tener ciudadanos instruidos, formados, comprometidos, actores. Lo que quiere tener un poco de gente que en cierta medida sean yes man a lo que digan los de arriba. Entonces nosotros tenemos que entrar de lleno ahora, que tenemos esta oportunidad de darnos una nueva constitución, pues vamos a darnos, sin más allá ni más acá. Pero para poder dárnosla tenemos que participar todos, sin excepción. Yo quiero agradecer a las autoridades, a los ciudadanos, profesores y profesoras, y a ustedes jóvenes todos, la oportunidad de conversar sobre estos temas que son importantísimos ahora mismo, porque como les decía, estamos en una encrucijada. Hubo un premio Nobel de la física, ahora que estábamos hablando de premios Nobel, hace ya varias décadas, que hablaba de el punto de bifurcación. Y ese premio Nobel decía que todo cuerpo llega a un punto de bifurcación. O asciende o se destruye. Nosotros estamos en un punto de bifurcación. O ascendemos dándonos una nueva constitución, o vamos cuesta abajo más de lo que ya estamos. Y no vamos a ser ni los primeros ni los últimos que a lo largo de la historia de la humanidad, por no cumplir con sus tareas, terminan sometidos a situaciones que nadie desea para nadie. Tenemos, como decía el profesor al inicio, tenemos que ir viendo cómo otras sociedades han avanzado. A Japón le tiraron no una, 2 bombas atómicas. 2. Miren cómo está Japón ahora, recuperado. Uno de los países más adelantados que hay. 2 bombas atómicas. Eso no es cualquier cosa, por favor. Pero hay una voluntad de salir adelante. Entonces nosotros, el otro día yo me encontré con una señora que decía, ay, yo no sé por qué quieren que los muchachos aprendan 2 idiomas. Digo, ¿cómo que 2 idiomas? Si aquí deberíamos estar aprendiendo 4, 5. Pero si no nos los enseñan, ay, pero en Suiza los niños de 4 años hablan 4 idiomas. Digo, sí, claro, porque allá se los enseñan. Si aquí a nosotros desde maternal nos empiezan a enseñar otro idioma, hombre, cuando estemos acá en secundaria como ustedes ya vamos a ser políglotas. Y estamos viviendo en un mundo cada vez más internacionalizado, en que hay que aprender otra lengua. Yo les recomiendo a ustedes que, yo se lo digo a mis estudiantes, yo enseño en 2º año de Derecho de lo que queda de universidad. Yo enseño Derecho Constitucional. Yo le digo a mis estudiantes del día 1, levanten la mano los que hablan inglés, 3 o 4. Levanten la mano los que hablan otro idioma, 1 o 2. Y yo le digo, métanse a estudiar otro idioma. Es más, yo les digo, salgan de aquí, vayan a aprender otro idioma y entonces vengan a estudiar, porque van a venir con un conocimiento más amplio. Nosotros tenemos que llegar a que Panamá, aquí todo panameño, no solamente la primaria y la secundaria sea obligatoria. Aquí todos tenemos que ser profesionales, todos. Pero ser profesional no es ser abogado. Aquí todo el mundo quiere ser abogado. ¿Sabe cuántos abogados hay en Panamá? 39.540. Este es el país de América que tiene más abogados per cápita. ¿Pero qué pasa? Bueno, aquí hay universidades de garaje que te dan el título en 2 años por internet. Esto se ha relajado. Aquí necesitamos profesiones. Si yo tuviera que empezar a estudiar de nuevo, yo creo que yo me metería a aprender a hacer, ¿cómo se llama esto? Cerrajero. Porque cada vez que tú necesitas un cerrajero, se demora 5 minutos en abrirte la puerta, 75 balboas.
o plomero. Tú abres 5 cerraduras por día, matemáticas, 5 por 75, lo que te va ganando a diario. Y ahora los abogados se atropellan, ¿no? Queremos tener más profesionales, más artesanos, más de todo, una sociedad que puede salir adelante. Pero bueno, no les quito más tiempo. Les agradezco mucho su presencia, su paciencia, y los invito a formular las preguntas que tengan a bien, ya sea levantando la mano, ya sea con el QR, ya sea mandando un papelito. Estamos aquí para compartir con ustedes. Muchas gracias, muy agradecido. Después de que ese minuto, ellos no vivieron la etapa de la dictadura, porque no es la época de ellos. Por lo menos que sepan la diferencia entre vivir una dictadura y una democracia. Bueno, ellos ni siquiera tienen idea. Yo sí lo recuerdo que yo estaba niño, lo fuerte que fue. Que si te veíamos de blanco, nos pegaban. La dictadura. Ese es un minuto, 2 minutos. Ellos no han vivido nada de eso. La dictadura que lamentablemente aquí nos ha querido enseñar. Empezó en el 68. Ni en los libros de texto. Con el golpe de Estado que dieron los militares de la época, y enterraron, encerraron y desterraron a cientos de hombres y mujeres de este país. Uno de los gremios que más sufrió los golpes de la dictadura fue el gremio de los educadores, que en aquel entonces lideraba Clarence Bisher, entre otros, tuvo que exiliarse. Las organizaciones estudiantiles, tanto la Federación de Estudiantes de Panamá como la Unión de Estudiantes Universitarios, fueron diezmadas. Las asociaciones estudiantiles que había en todos los colegios, la Asociación Federal, el Instituto Nacional, por todos lados. Hubo mucha represión, mucha muerte, muchas desapariciones. Y durante 21 años mandaban los cuarteles con la ayuda de aquellos que nosotros llamábamos civiloides, es decir, aquellos que se prestaban a colaborar con la dictadura. Lo primero que hicieron fue cerrar todos los medios de comunicación, cerraron la Universidad de Panamá, pasaron a controlar todos los medios, radio, prensa, televisión, y usted no podía reunirse en la calle más de 3. Sacaron 2 decretos que hacían en los cuarteles, el 341 y el 342, prohibidos los mítines, las manifestaciones, las marchas, las protestas. No se podía ver más de 3 personas reunidas porque se las llevaban presas. En fin, controlaron el órgano judicial, eliminaron el órgano legislativo. O sea, hay un libro que ustedes deberían leerse, que yo creo que está por ahí por el Google, y si no ahora me dan el WhatsApp de alguien y yo se los mando. Se llama Panamá Protesta, que es lo más completo que hay sobre lo que pasó en 21 años de dictadura, bien documentado. Pero llegaron al poder 3 veces. ¿Perdón? Pero llegaron al poder 3 veces en democracia. Sí, el poder. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién los eligió? Los mismos con las mismas. Entonces, sí es importante que ustedes se informen, porque decía no sé quién que los pueblos que no conocen su pasado se ven condenados a repetirlo. Y no estamos para eso. Y por ahí mucha gente dice que estamos en dictadura. Digo, bueno, la ignorancia es atrevida. Porque si supieran lo que es una dictadura no dirían eso. Y con toda modestia hablo con propiedad, porque yo la combatí, como lo consta el profesor. Los educadores fueron clave en la lucha contra la dictadura, particularmente en el 79, en que quisieron imponer también una reforma educativa, quisieron imponer violaciones a la Ley Orgánica de Educación, y los gremios magisteriales, tanto oficiales como privados, se unieron. Y el 9 de octubre casualmente hubo una gran marcha gigantesca, después de casi 2 meses de huelga, y la dictadura se vio obligada a llamar a negociar. No hubo cierre de calles, no hubo enfrentamientos, no hubo nada, pero con las marchas que se hacían todos los días y la marcha multitudinaria, la dictadura llamó a negociar y se conquistó todo lo que se pedía. Pero los líderes eran creíbles.
Los líderes fueron Julio Ortiz, Marco Alarcón, Gilberto Solís y los que venían del interior, Bertilo Mejía y otros. Entonces, este país tiene una historia. Aquí cuando se dio el 9 de enero nadie se imaginó que se iba a dar el 9 de enero. Nadie. Ni los que fueron con la bandera a defender a la patria. Entonces no podemos nosotros subestimarnos como panameños. Decía don Justo Arosemena, hay que ser ante todo panameño. Pero eso también se aprende. Sin caer en chauvinismo, sin caer en xenofobia, sin caer en falso nacionalismo o patrioterismo. Si hay algo que nosotros debemos sentirnos orgullosos, es de ser ante todo panameños. Y ahora que viene la fiesta patria, yo le mandé casualmente un WhatsApp a este muchachito que es alcalde, un tal Mayer. Le mandé un WhatsApp, por ahí lo tengo, ciudadano Mayer. Permítame recordarle que tiene usted que instruir mediante decreto municipal que todos los comercios y edificios de este país tienen que poner la enseña patria durante las festividades. ¿Por qué? Porque usted ¿dónde va ahora? Va a arbolito de Navidad, estamos a 3 meses de la Navidad, fantasma del Halloween. Y no hay nada de enseña. Ustedes cuando vayan a los comercios, cuando vayan a las tiendas, lo que sea, digo, ¿dónde está la bandera? Para distraer. Esas cosas que ustedes pueden hacer desde ahora, no tienen que esperar y defender la necesidad de honrar la enseña patria. Exactamente. Sentirnos orgullosos de esta patria que nos vio nacer. Muchas gracias una vez más y espero sus preguntas. Vale, chicos, como les mencionaron, aquí en la hojita está el QR para que puedan hacer las preguntas. Si no gustan hacerlas por QR y gustan hacerlas personalmente, me dicen y les paso el micrófono y me acerco con ustedes y la hacen al doctor Bernal. Me gustaría abrir la sección de las preguntas preguntándole ¿cuál cree usted que son los principales factores de la falta de sentido de pertenencia del panameño? Se pudo ver que cuando Trump tomó el gobierno de Estados Unidos hubo mucha falta diplomática aquí en Panamá, mucha falta de pertenencia con tema de canal, con tema propio de nación, que no nos sentíamos panameños, le decíamos, bueno, que venga de nuevo la invasión, que se lleven el canal. Eso es totalmente sentido de pertenencia. ¿Cuál cree usted que son los factores principales de eso? Casualmente uno de los problemas que nosotros tenemos aquí en Panamá, aquí siempre ha habido gringueros. La gente que los gringos son los máximos, que los gringos son y los gringos son. Y antes era peor, cuando estaba la zona del canal, que nosotros no podíamos entrar allá. Lo que ha pasado es que nosotros, en primer lugar, se ha dejado de enseñar en las escuelas y en los colegios más cívica, más historia patria. Aquí se dejó de enseñar relaciones de Panamá con los Estados Unidos, que es una materia vital. Y también se ha dejado de enseñar una serie de materias humanísticas que nos permiten fortalecer la personalidad. Y entonces hemos ido dejando en el camino cuestiones elementales para toda nación. No es lo mismo una nación que un Estado, que una república, que una sociedad, que un país. Y eso, entonces, está afectando en estos momentos esa identidad nacional que casualmente una nueva constitución debe fortalecer esa identidad nacional y ese sentido de pertenencia. La clave, si me preguntan a mí, es la educación, como para todo, ¿no? Es la cultura la que nos puede, decía Martí, héroe de la independencia cubana frente a España, ser cultos para ser libres. Y aquí se le han dado golpes mortales a la cultura. No tenemos una cultura para muchas cosas que van desde lo más elemental, la cortesía y los buenos modales, por ejemplo.
Si usted dice que los panameños somos cochinos, la gente te mira feo, pero es que somos cochinos, señores. Camine por donde usted quiera para ver si no hay basura. Esas cosas se tienen que corregir, pero ¿qué pasa? Es una tarea de todos. Aquí no es cuestión de que qué puede hacer la Constitución por mí o la constituyente, qué puedo hacer yo para que las cosas mejoren. Y para poder que las cosas mejoren, respetados jóvenes, el cambio tiene que empezar por nosotros mismos. Usted no puede pretender cambiar algo si usted no cambia. Y eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Y ese es parte del problema. Pero esto se puede remediar si nosotros hacemos este tipo de sesiones. Si hay más concursos de oratoria, miren, y me tomo un minuto. Nosotros hemos estado participando en el concurso de oratoria que se está llevando a cabo, ya va para las finales. 4.240 jóvenes se matricularon y han ido estando en eliminatoria tras eliminatoria. Su compañero es uno de ellos. Llegaron a 60 a la semifinal. Ahora solamente quedan 15, que es el 23 de noviembre, para que lo apunten ahí en su cargada agenda de actividades. El 23 de noviembre es el concurso final. Hay que oírlo, hay que verlo. Ese concurso, ¿cuál es el tema? La alfabetización constitucional. Entonces ahora en el país ya hay 4.240 jóvenes que por lo menos tienen una idea lo que es la Constitución, lo que es la alfabetización, lo que es esto, aquello, y eso es vital. Porque dicen que una golondrina no hace verano, pero lo anuncian. Y hay otro refrán por ahí que cabe que dice: un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Entonces, si todos nos metemos a hablar de Constitución donde quiera que ustedes vayan, con los otros salones que no están aquí ahora, con los otros profesores que no están aquí, poco a poco, poco a poco. Muchas gracias. Más preguntas. Doctor Bernal, propiedad del protocolo, hay café con toda confianza. Voy para allá. Traten de que no estén con miedo, o sea, siéntense más relax. ¿Miedo a qué? Están como muy prohibidos, están calladitos. Miedo al miedo. Pregunten con toda seguridad. Bueno, referente a lo que comentó anteriormente de lo que es la falta de comunicación de lo que es el pueblo con el gobierno. Hay un tema que es la descentralización. Es algo que yo veo necesario en lo que es el pueblo panameño, para lo que es la necesidad de comunicarle al gobierno central, que es el principal enfoque. Ellos deben de pasarlo al gobierno local, que es el que debería estar, para que comparta la información, ¿no? Ahora, le hago una pregunta. ¿Cree usted o cómo se llevaría a cabo esta descentralización? La descentralización que dice haber en este país es un espejismo. No hay tal. La hicieron fue para poder robar mejor. Por ahí están saliendo las noticias de la cantidad de dinero que se han robado sobre pretexto de la descentralización. En primer lugar, con esta constitución impuesta existe una centralización horrible. Estamos frente a un megapresidencialismo. Eso ya es sola concentración. Segundo, uno de los daños que en mi opinión más graves que hizo el golpe de Estado, la dictadura, fue que eliminó los municipios. En Panamá no hay municipios. Hablan de régimen municipal y esa cosa, pero ¿cómo lo eliminaron? Bueno, porque antes la división territorial en la Constitución del 46 era provincia, distrito, municipio. Y los militares pusieron provincia, distrito y corregimiento. Ahí vino el daño mortal. Ahora mismo hay 709 corregimientos. Un país tan chiquito, tan atomizado. Entonces el municipio, que es la célula básica desde la época de la colonia para la democratización. Acuérdense que las dos independencias que nosotros tuvimos, tres, vamos a decir, el grito del 10 de noviembre, el 28 de noviembre y el 3 de noviembre, se hicieron desde los municipios. Municipio es una representación más amplia, no esa disparidad que existe de que hay aquí corregimientos que tienen 80 habitantes
de los cuales 40 son ciudadanos y eligen un representante, y hay corregimientos que tienen 80.000 ciudadanos y eligen o sea, una distorsión de la representatividad. Entonces, aquí lo primero que hay que hacer es salir de esta constitución, retomar el régimen municipal, y ahí sí puede haber entonces más posibilidades de descentralizar. Aparte de que, en mi opinión, la descentralización no puede llegar sin la participación ciudadana, para lo cual tiene que haber cabildo, asambleas de ciudadanos. ¿Los cabildos para qué? Bueno, por ejemplo, van a hacer una calle en su barrio, que se le pregunta a los ciudadanos, ¿verdad?, en cabildo o en plebiscito o en asamblea, si quieren esa calle o no. Aquí, por ejemplo, miren, el gobierno iba a hacer el tren de David a Panamá. A nosotros no nos han preguntado. Deberían preguntarnos. ¿Por qué? Bueno, porque si usted me pregunta a mí, hay otras prioridades. Para mí lo prioritario ahora mismo era cambiar la Constitución. Porras, que fue nuestro presidente, en el año 21 quiso hacer el tren Panamá-David y los gringos no lo dejaron. El tren puede esperar, yo no digo que no haga falta, sí. Pero estos megaproyectos, mientras nosotros no tengamos la transparencia, la rendición de cuentas, va a pasar lo que ha pasado con el cuarto puente. ¿Cuánto se robó Sabonge? Y hablo con nombre y apellido. 1.200 millones. Se lo robó él solito. Bueno, él con Nito, con Gaby, con el otro y con el otro, ¿no? 1.200, o sea, ustedes, yo no sé, yo por lo menos en mi perra vida voy a llegar ni siquiera a tener 1 millón. Ahora imagínate 1.200 millones, todo lo que se hubiese podido hacer en este país. Aquí hay cosas que hay que arreglar. Por ejemplo, pregunto, porque no sé, ¿en esta escuela usan paneles solares? No. Es hora, hace demasiado calor. Bueno, por ejemplo, ¿por qué las escuelas no se les ponen paneles solares para que no tengamos que pagar luz? ¿Usted sabe cuánto paga la Universidad de Panamá en electricidad? Porque no conviene el panel por el negocio. 8 millones de balboas al año solamente en electricidad. Cuando no debe, en otros países donde Naturgy, que es el mismo que las escuelas, las universidades pagan una tarifa súper especial. Esas cosas hay que cambiarlas, y como esa hay muchas más, como la buena y atinada reflexión sobre la ausencia de... ¿Y por qué la gente habla de la necesidad? Porque la gente se está dando cuenta que no está llegando, ¿no? El dinero se queda donde. Antes, cuando estaban los representantes, cogían. Ahora cogen más. Más preguntas. Haciéndole referencia a lo que mi compañero dijo, de que nosotros como panameños sentimos ese despego a nuestra nacionalidad. Yo quería saber si usted pensaba o opinaba de que eso tiene que ver más con nuestra educación, ya que si no somos educados de nuestra historia y de todo lo que ha pasado, de nuestros antecedentes, ¿cómo nosotros vamos a sentir esa pertenencia dentro de nuestro país y tanto como afuera? Sí, muchas gracias. Efectivamente, el problema es educación. Decía Mandela, Nelson Mandela decía que el arma más poderosa de la democracia es la educación. A nosotros nos han dejado de enseñar muchas cosas que antes se enseñaban. Mi generación, nosotros crecimos respetando la enseña patria. Cuando se tocaba el himno nacional, uno se paraba enseguida y a la bandera uno la honraba, la respetaba. Ahora no quieren llegar a cantar el himno. Exacto. Bueno, mire usted, entonces, tarde para no entrar. Pero esa es la educación que se está dando en los hogares y en las escuelas. Y ahí el fallo viene de las autoridades del Ministerio de Educación. Se ha descuidado demasiado. Ya les digo, yo le mandé a Mayer ese WhatsApp. No, porque yo... No saluda, ni siquiera quiere saludar, como algo pesado. Porque yo entré a La Rocha y yo me tropecé con 48 arbolitos de Navidad. Yo digo, ¿esta vaina qué? ¿Ah? Y ustedes deberían hacer lo mismo, hasta en las tiendas de los chinos. Las abarroterías, chinitos.
¿Dónde está la bandera panameña que no pudo tú no ponerla? Ah, porque hay que decirles, si nosotros mismos no lo hacemos, no esperen ustedes que las autoridades vayan a venir a hacerlo. Cómprense una hamaca. Nos toca a nosotros ser centinelas, veedores, observadores de nuestros derechos y sobre todo de nuestras libertades. Más preguntas. Primero que todo, buenos días, doctor Bernal. Quería preguntarle de cómo afecta actualmente el fanatismo panameño sobre, por ejemplo, presidentes pasados, como el caso del expresidente Martinelli, con lo de Mulino, que mucha gente creyó que Mulino iba a ser Martinelli, y también con el fanatismo de personajes de redes sociales. ¿Cómo esto podría afectar a futuro y a la larga la mentalidad de nosotros los panameños? Muy buena pregunta, porque muy buena observación, porque casualmente la ausencia de una educación un poco más científica hace que la emoción supere a la razón y estamos cayendo efectivamente en un fanatismo absurdo, irracional, que no ayuda a separar el grano de la paja. Y también estamos cayendo, creo yo, haciendo un poco de sociología, en una personalización extrema. Y la personalización de los problemas despolitiza a las personas. Entonces hay un fanatismo absurdo. Mire, si Mulino sale hoy es lunes, y dice, hoy es lunes, 90% de los panameños va a decir que hoy no es lunes nada más porque lo está diciendo él. ¿Sí o no? De verdad. Eso es así. Esa es una realidad. ¿Para qué nos vamos a llamar engaño? ¿Por qué? Bueno, porque él ahora mismo, tras que llegó bajo de popularidad, ahora tiene menos popularidad. Pero ¿qué pasa? Cuando usted llega, y no estoy justificando nada, cuando usted llega a un cargo de esa naturaleza, si usted va a buscar popularidad, mejor métase artista. ¿Verdad? Porque cuando usted va, es como cuando nosotros aquí me corregirán los que son más educadores que yo, cuando usted entra al aula a educar, usted no entra a buscar aplausos, sonrisas y que los estudiantes le hagan la venia, no, usted llega a educar, a enseñar. Si usted quiere buscar popularidad, tiene que irse a otra profesión, cantante, influencer, cualquier cosa. Entonces, aquí hemos confundido el hambre con las ganas de comer. Un panameño, todos nosotros, come arroces, porque no. Nos han enseñado a comer arroz. El panameño después de comer 4 libras de carne. Si no le das arroz, dice que no ha comido. Sí o sí. Yo pensé que con la pandemia nos iban a educar alimentariamente para decir, no es que no comas arroz, come, pero no tanto porque da diabetes. La diabetes hoy es la enfermedad más grave que hay en Panamá. Todo el mundo es prediabético, antidiabético, prodiabético, Dios sabrá. Entonces el fanatismo está, y sobre todo con las redes, porque las redes, lo que me preocupa a mí, aquí entre nosotros, es que las redes no ayudan a pensar. Las redes hacen que la gente, usted ve un bochinche y lo reproduce, un chisme y lo promueve. Entonces, una cosa es un rumor, que se estudia en la ciencia política, se estudia el rumor, pero aquí vivimos del bochinche y del chinche, y metiéndose en la vida ajena. Aquí la privacidad no se está respetando. Entonces, qué bueno que usted hizo esa pregunta, porque sí debemos ponerle atención, porque es muy mal consejero el fanatismo. Y el fanatismo lo alimenta la frustración, la decepción, el desempleo, las desigualdades sociales, etc. Ya la humanidad ha vivido demasiado fanatismo como para que nosotros caigamos en eso nuevamente. Aquí tenemos que usar la razón, pero para usar la razón hay que estudiar. Más preguntas. ¿Cómo se desarrollan las elecciones de una asamblea constituyente? Las elecciones de una asamblea constituyente se quieren realizar sustrayendo el código electoral, porque el código electoral está hecho para elecciones del sistema
de los partidos, no de los ciudadanos. Entonces, los ciudadanos tenemos que irnos poniendo de acuerdo desde ahora cómo vamos a hacer esas elecciones. Ya les decía, en el 45 no había tribunal electoral y la gente se organizó. Entonces, desde ahora hay que empezar a decir cómo lo queremos y poco a poco irnos organizando para poder decir, por ejemplo, las elecciones van a ser provinciales y nacionales. El número de constituyentes, en el 45 hubo 51. ¿Para qué más? Si esto no es un problema de cantidad, sino de calidad. Por ejemplo, la paridad, si hay 50 constituyentes, 25 hombres y 25 mujeres, porque ya este país tiene que caminar hacia la paridad, ¿verdad? También tenemos que poner, como les decía, requisitos y prerequisitos, por ejemplo, porque me han preguntado, ¿cuánto va a ganar un constituyente? Porque aquí en Panamá la gente está para el chenchen torcida, todo el chenchen. ¿Cuánto va a ganar un constituyente? Si me lo preguntan a mí, licencia con sueldo. Usted es profesor en el Instituto América y se quiere postular para constituyente, llena los requisitos, gana licencia con sueldo. ¿Por qué? Porque usted no va a hacer un trabajo para lucrar, es un trabajo patriótico, histórico, significado, con significado, ¿verdad? Nada de pasaporte diplomático, ni para el constituyente, ni para la mujer, ni para la querida, ni para el querido, ni para nadie. Nada de $1,000 de gasolina, ¿para qué? Si ellos van a discutir un proyecto de constitución, no tienen que andar por ahí paseando, hay que dar una tarjeta del metro, eso sí, para que asegurar de que van. Eso sí. O sea, tenemos que ponernos tercos, exigentes de lo que no queremos. Porque si no se nos mete, como les dije, lo que no deben ser. Una pregunta. Como usted mencionó anteriormente, hay muchas cosas en Panamá que están mal y una de esas es la corrupción. Ahora le hago mi pregunta. ¿Qué planes o estrategias usted cree que serían más apropiadas para cambiar lo que hoy en día está mal? Para cambiar lo que hoy en día está mal. Bueno, yo creo que tenemos que empezar por educarnos también en lo que es la corrupción. Porque la mayoría de nosotros no sabemos qué es la corrupción porque no se nos enseña. Ejemplo, primer día de clase, supongamos, trasladémonos para cuando fue el primer día de clase usted aquí. Marzo 10. Hace poco, ¿no? Bien, primer día de clase de este semestre, bien. El profesor o la profesora dicen, dentro de 2 días tienen que traerme un folder de 8,5 por 11. Usted llega a su casa y dice, mamá, dice la profesora que hay que llevar un folder de 8,5 por 11 dentro de 2 días. ¿Qué le dice la mamá? Yo te lo traigo mañana del trabajo. Ya, ahí empezó la vaina. Ahí empezó la vaina. ¿Sí o sí? ¿Ah? Y entonces usted que oye a su mamá que dice, yo te lo traigo mañana del trabajo, para usted es normal, natural, eso. Y así todo lo que vemos en la vida cotidiana. Esa gente que usted ve que la luz está amarilla, miran para un lado, miran para el otro y se la pasan allá en rojo. La corrupción está en el ambiente. ¿Cómo vamos a hacer? Pues hay que empezar a combatirla con los instrumentos que no tenemos mucho, la denuncia. Pero ¿qué pasa? Tal como está el Ministerio Público hoy en día, usted va al Ministerio Público, y lo digo porque me ha tocado, ir a denunciar un acto de corrupción. La burocracia te mata. Ah, hoy no lo podemos atender, venga mañana, esto, lo otro, te van poniendo 1000 obstáculos porque el sistema está corrupto. Por eso es que hay que cambiar la matriz de la corrupción. Aquí en Panamá hay 2 leyes que son el resultado de 2 convenciones contra la corrupción, la Convención Americana y la Convención de la ONU, pero no se aplican. Entonces, mucha gente cree que no es corrupción, lo que sí es, y muchos somos corruptos por acción u omisión. Acción, cuando participamos del acto de corrupción. Omisión, cuando miramos por otro lado y sabemos que se está haciendo. Por ejemplo,
no voy a decir que ustedes, pero hay gente que vive en X barriada y de repente 4 casas más abajo el vecino lo nombraron en el gobierno de Mulino, para no hablar de otro, para que no digan que. Y el vecino a los 3 meses le está metiendo un segundo piso a la casa. A los 6 meses le compró un carro nuevo a la mujer. A los 9 meses cambió de carro y se fue con la mujer en un crucero. Entonces, usted acá le dice, el señor acá, el vecino acá que está viendo la vaina, le dice a la mujer, oye, fíjate tú cómo Leonardo, mira, otro piso, carro, está en la buena. Pero él no va donde Leonardo a decirle, oye, ven acá, ¿y tú cómo estás haciendo? Si tú nada más estás ganando 1.200, ¿de dónde estás sacando tanta plata? No, él va donde Leonardo y le toca la puerta. Dice, vecino, sí, ¿qué día, vecino? ¿Qué pasa? Dice, ¿usted no cree que usted me puede conseguir un trabajito para mi mujer? Ah, ahí empieza la vaina. O ahí sigue. Y así todos los días un montón de cosas. Cuando usted ven que algo que no debe costar más de 1 millón, te dice que cuesta 5. Por eso yo no me fío de ningún megaproyecto. No me importa quién lo haga. No tenemos los mecanismos para controlar los desvíos de los fondos. Miren lo que pasa casualmente con la pregunta que hacía su compañero. El dinero de la descentralización. Antes, y ahora, bueno, cuando empezaron esto de los representantes de corregimiento, como a los 3 años, usted podía llegar a cualquier pueblo del interior. Pueblo o pueblito. Usted veía una casa, la casa más bonita, usted no tenía que preguntar de quién era. Era el representante. El jardín del pueblo, del representante. La cantina, del representante. Todo era el representante. O sea, nosotros venimos arrastrando un sistema ultra corrupto porque no hemos frenado. La semana pasada, la Corte Suprema absolvió a 2 que ya estaban condenados en el caso del New Business, que es un robo multimillonario. Y el viernes, la cereza del sonde dijo que Varela no había hecho nada malo y que lo absolvían como si fueran ellos el Papa. Ego te absolvo. ¿A dónde vamos con esos ejemplos? A ningún lado. ¿Por qué lo hacen? Porque nosotros los ciudadanos no tenemos mecanismo de decir, "Ey, eso no se puede hacer". Y como les decía, la corrupción nos acaba asfixiándonos si no hacemos algo pronto. Como decía una novela, por ahí dice, murámonos todos. Más preguntas. Buen día, doctor. Buen día. ¿Cómo podemos actuar ante la ignorancia del pueblo y buscar cambios a pesar de influencias y beneficios corruptos? Además, ¿cómo podemos afrontar influencias negativas, amenazas e ignorancia? Educación. Educación y educación. No hay otra. Es la única salida. Tenemos que entrar, y por eso la alfabetización, pero tenemos que entrar en un proceso de alfabetización para todo, no solamente para los temas estos de nueva constitución, todo. Y todos tenemos que volvernos alfabetizadores. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes conoce a alguien, algún amigo, algún vecino, algún familiar que no sabe algunas cosas que ustedes ya saben. Entonces hay que educarlos, hay que alfabetizarlos. El conocimiento no sirve de nada si usted se queda con él. Usted puede ser el ser más sabiondo, pero si no comparte lo que sabe, de nada le sirve ser sabiondo. Es como si usted, le digo, aprendiera nada más para saber egoístamente. No. Entonces la educación es la salvación, no hay otra. Por eso mi consejo a ustedes, que se los doy a mis estudiantes, que son universitarios: leer, aprender, saber. Es algo que nunca se van a arrepentir. ¿Por qué? Porque lo que usted aprende, ¿quién se lo va a quitar? Nadie. A usted le pueden quitar la mochila, le pueden robar el celular, le pueden robar sus zapatos. Hasta la vida en este país le roban a la gente.
Pero lo que usted tiene aquí no se lo quita nadie. Nadie. Ni a la fuerza. ¿Ve? Entonces lo que pasa es que aquí se ha descuidado la educación. Y ahora ya estamos en la inteligencia artificial. Mire ya por dónde va este mundo. ¿Ah? O sea, el mundo está galopando y nosotros estamos gateando. Porque nos hemos quedado atrasados en educación. En educación. Aquí hay que educarse, educar y seguir educándose y seguir educados todo lo que se pueda. Pero si no se invierte en educación, lo que pasa es que aquí la gente dice, el año pasado hubo un gasto de más de $1 millón en reparación de escuelas, sí. ¿Y por qué no dice una inversión? Es más, miren, tal vez ustedes no saben, pero es bueno que sepan, la Biblioteca Nacional, yo no sé si ustedes habrán ido, y si no han ido, vayan, está a punto de cerrar sus puertas ahora en diciembre. ¿Por qué? Porque no tiene presupuesto. Imagínense usted dónde hemos caído. Ah, pero por otras pendejadas sí hay presupuesto. Y si hay plata, bastante. ¿Ah? Hombre, entonces si nosotros no reaccionamos frente a eso, pero no tenemos mecanismos para reaccionar. Otros países sí tienen, Colombia, Perú, Bolivia, hasta Argentina en medio del ñame ese que tienen allá, tienen capacidad de poder reaccionar. A nosotros nos han ido quitando todo. Como en la dictadura también era el problema. Más preguntas. Bueno, profesor, ya que tocó el tema de la educación y así, y sobre los proyectos, quiero hacer una pregunta sobre una parte de los proyectos que debe ser la educación. En la nueva constitución, ¿cómo piensa invertir en la educación panameña? Ya que en la población hay una tasa alta de panameños con falta de educación, ya que realmente eso es lo que va a decir nuestro futuro y no queremos que haya personas en el poder que vaya a ser, por ejemplo, el ejemplo de 3x8, 40. O 4x8, 40. 8x4. Mire, casualmente la UNESCO, que es el organismo de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Educación, tiene una serie de programas de alfabetización para los países. Y Panamá no le presta atención. Yo creo que nosotros tenemos que entrar en una campaña de educación nacional y retomar, reconsiderar, por ejemplo, la reestructuración de los horarios, la reestructuración de los semestres, las fechas. O sea, tenemos que hacer un revolcón en materia de la educación, pero real y efectivo, programado, con metas. Por ejemplo, mire, hablando del señor Trump, él ha empezado a prohibir a un poco de gente que se quede en Estados Unidos, se metió con las universidades para prohibirle que tengan profesores extranjeros y otra serie de cosas. ¿Por qué nosotros no anunciamos un plan de visas académicas a un montón de gente preparada, inteligente, y decirles, véngase para Panamá, le damos una visa, le damos ciertas facilidades para que comparta sus conocimientos? Con la guerra de Ucrania, ustedes no tienen idea la cantidad de ucranianos que andan por el mundo buscando dónde ir a vivir, y son gente preparada. Ucrania es un país muy adelantado al lado de nosotros. Ah, no, aquí le dan visa al tipo que viene con $10,000, los mete en un banco, inmediatamente le dan visa de residente y ahora le quieren dar pasaporte de panameño. ¿Por qué a los que tienen plata y no a los que tienen preparación? La Universidad de Panamá la fundó Méndez Pereira hace 90 años.
¿Con qué profesores se inició la Universidad de Panamá? Con profesores que vinieron de Perú, de México, de Costa Rica, de Colombia, de España. ¿Por qué ahora no? Tenemos un déficit en educación, vamos a llenarlo. Vamos a llenarlo. Si en este mundo hay gente muy preparada, aquí también. Pero no estamos haciendo nada para hacer los correctivos. Esa es una tarea de ustedes, prepararse para esos correctivos. Y me alegra mucho que tengan esa inquietud de cómo combatir la corrupción. En primer lugar, no siendo corruptos. Eso es lo primerito, ¿no? Porque también hasta para no ser corrupto hay que andar peleando con Raimundo y todo el mundo, ¿no? Porque aquí la gente te dice, no, tú estás trabajando y no te has robado nada. Tú le dices no y se estás ahuevado. ¿Sí o no? Ese es el concepto que hay, ¿sí? Inmediatamente te lo... O sea, ser honesto, ser honrado, ese tipo es raro. Es raro que no. No puede ser. Los valores están invertidos. ¿Cómo se vuelven a poner en su lugar? Con el conocimiento. Por ahí hay un libro que ojalá lo consigan, mire, y perdonen que los manda a leer, pero yo no sé hacer otra cosa. El cambio del poder se llama el libro. Hagan el simulacro, como yo digo a mis estudiantes, de apuntar. El cambio del poder, a lo mejor está hasta en el Google. El autor se llama Alvin Toffler. Alvin con V y Toffler, Toffler. Ese libro, si ustedes se lo leen, ustedes van a tener una idea cuánto ha cambiado el mundo y cuánto puede cambiar y lo atrasados que estamos nosotros, ¿no? Nosotros vivimos en una ciudad donde no hay ni aceras, señores. Imagínense usted, y las aceras que hay son caminitos de arriera. Usted no puede ir con 3 amigos caminando en una acera así, uno al lado del otro, como en Bogotá. Cada uno va detrás, entonces usted termina una cuadra y ya le dio tortícolis, porque tiene que ir hablando, mirando para atrás, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Y quién reclama las aceras? Nadie. Ya nos acostumbramos. Hacen calles, caminos, carreteras en el interior y no hacen caminos para la gente. No todo el mundo en el interior tiene carro. Entonces después te agarras en el periódico de que atropellan a un... ¿Cómo no lo van a atropellar si no tienes por dónde caminar? Tienes que caminar por donde van los carros. Y los carros creen que ellos son dueños de la calle. O sea, aquí hay muchas cosas. Si cada uno se pone una meta de lo que se puede corregir, créame que esto empieza a cambiar. Más preguntas. Buenos días, doctor. Bueno, ya que estamos hablando de ciudadanía activa y el primer paso para ser un ciudadano activo, ¿qué tanta democracia informativa o libertad de prensa cree usted que tenemos en Panamá? Una cosa es la libertad de expresión y de información, que además de libertades son derechos, y otra cosa es cuando se habla de libertad de prensa. En Panamá hay mucha desinformación y poca información, y esto se ha complicado más ahora con las redes. Entonces, esa desinformación está afectando casualmente la libertad de expresión, porque las personas desinformadas no pueden tener acceso a la libertad de expresión que les va a dar la información. El hecho de que la mayoría, por no decir todos los medios de comunicación, pertenecen a determinadas personas y que el sistema estatal de radiotelevisión no tiene participación ciudadana. Si el sistema es del Estado, eso debe estar regentado por ciudadanos, ¿verdad? Y con participación ciudadana. Entonces yo sí creo que tenemos una situación en que, si bien uno puede expresarse libremente, no todos tienen acceso a los medios de expresión. Porque si usted va mañana a X radio y dice yo vengo aquí a hablar, no le van a dejar que hable. Si usted va a un periódico y dice aquí está este artículo, si no le gusta al dueño del periódico no se lo van a publicar. Y no sé cómo estará la situación en las escuelas en cuanto a la libertad de expresión,
pero se supone que es donde más debe haber porque es donde más se va a aprender. No sé si aquí tienen un club de debates, porque un club de debates sería lo ideal para ejercer esa libertad y para tener coloquios, conversaciones, diálogos sobre distintos temas. Que por ejemplo usted diga, bueno, el próximo martes vamos a tener a las 9 de la mañana en tal salón un debate sobre, ¿qué le puedo decir yo?, la multiplicación de la mariposa en los llanos de Coclé, por decir algo. Pero si no hay un club de debate, estamos mal. Dígame, joven. ¿Usted qué opina sobre que las personas que no van sino por una elección popular, no cumplan con ciertos requisitos, como por ejemplo la ministra de Educación no tiene ninguna formación docente, o el ministro de Ambiente no tiene nada que ver con algo de ambiente? A pesar de que el presidente tiene que ser capaz de elegir a las personas que lo van a acompañar, ¿no deberían estas personas cumplir con ciertos requisitos en orden de hacer el trabajo como es debido? Es que en este país, muy buena pregunta, en este país para empezar no hay carrera. No hay una verdadera carrera para los concursos, ¿no? Entonces todo se hace con palanca, con influencia o con billete. Entonces, aquí tenemos que caminar hacia un país donde, por ejemplo, vamos a empezar por el lado del órgano judicial. Aquí te ponen de magistrado en la sala penal a un tipo que es experto en derecho comercial. Te ponen, y usted lo acaba de decir, en un ministerio de educación tiene que haber un educador. Eso es elemental. Pero aquí ya ve usted, pues, somos reincidentes con la gente que pone en educación, con todo lo que eso conlleva. Entonces, nosotros estamos ahora mismo en esto de la alfabetización constitucional y del ministerio que menos hemos recibido apoyo, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía y Finanzas. Explíquenme eso. Estamos viniendo a los colegios gracias al Ministerio de Cultura que nos está ayudando. O sea, este es un país raro, pero es el nuestro. Y tenemos que ver cómo lo mejoramos, ¿verdad? ¿Y quiénes lo pueden mejorar? Somos nosotros. Si nosotros no hacemos lo que nos toca hacer, como dice un viejo refrán, de fuera vendrán y de tu casa te echarán. Mucho cuidado. No nos durmamos, ¿no? Ahora, ¿ustedes creen que Trump ya se olvidó de nosotros? En cualquier momento vuelve y pica. Si nosotros no cerramos fila, podemos quedar en problemas mucho más allá de lo que nosotros. Los panameños, aquí vino un papa, el que se murió era Francisco, ¿no? Y cuando vino a Panamá de visita, usted todavía estaba muy pelado, dijo que el pueblo panameño era un pueblo muy noble. Esa es parte de nuestro problema. Y eso no quiere decir que tengamos que de abandonar nuestra nobleza, pero tenemos que ser más maliciosos con ciertas cosas, sobre todo con este sistema tan corrupto. Más preguntas. Sí, joven. Esto más que una pregunta es un comentario. ¿Cómo no? Propio. A mí me parece que respecto a educación, y si bien necesitamos una actualización del presupuesto de inversión para todo lo referente a educación, como colegios, bibliotecas, universidades, etc., también necesitamos una auditoría sobre cómo se manejan los recursos en diferentes colegios y instituciones educativas. Porque a mí me parece que la infraestructura del Ministerio de Educación no está bien llevada. Se desvían fondos a diferentes instituciones que no lo necesitan, e incluso en los propios colegios se priorizan muchas veces los fondos a actividades que no son necesarias, en vez de priorizar, por ejemplo, la infraestructura física del propio colegio, o priorizar
que los estudiantes tengan buenas condiciones a la hora de estar en el lugar. Me parece que es un comentario más que apropiado, muy necesario para reflexionar, porque efectivamente, miren, las estructuras mismas del Estado están obsoletas, empezando por la Constitución. Pero si de obsolescencia nos vamos, difícilmente usted va a encontrarse un ministerio más obsoleto que el de Educación, por donde lo mire. Su estructura administrativa, su estructura tal, económica, la manera como maneja el presupuesto, todo es un desastre, un verdadero desastre. Hay que ir empezando a buscar los correctivos. Exactamente. Todo, es una cosa absurda. Si hubiese municipios, los municipios podrían jugar un papel más relevante en educación, porque no puede ser que la directora administrativa del Ministerio de Educación tenga que estar pendiente que se dañó un servicio en Caloébora y cosas por el estilo. También se necesita una actualización de la ley orgánica, que es del 46, producto de la Constitución, la ley 47 orgánica de educación, porque los tiempos han cambiado y hay que actualizarla a favor de la educación, no a favor de la burocracia. Eso que usted decía sobre las auditorías, aquí no hay una cultura de rendición de cuentas, de transparencia, aquí no hay seguimiento. Entonces, ¿qué pasa? En la Constitución vigente dice que tales y tales y tales y tales funcionarios, cuando entran deben presentar un estado de cuenta, y cuando se van también nadie lo hace. Hay gente que entra más limpio que el trasero del niño Dios y salen dueños de medio mundo. Eso no puede ser. Pero ¿qué pasa? ¿Quién lo supervisa? Los que están llamados a supervisar somos nosotros todos, a través de veeduría, observatorio, o sea, organizarse, pero no tenemos esa cultura todavía, lo cual no quiere decir que no la podamos tener. Dígame usted. Pero hace 2 años la ANTAI exige, desde hace 2 años, todo funcionario cargo tiene que declarar bienes en enero, todos los años, es recién. Pero y después de eso, y las auditorías se hacen internas todos los meses. O sea, lo que pasa es que ya es una cuestión de sistema. A mí me parece también que prima más que todo la negligencia. La negligencia tanto para funcionarios como para el propio sistema. Porque incluso hay docentes que no les importa lo que den, ellos solo les importa. claro, pero usted lo ha dicho, la negligencia, la desidia, ¿vienen de qué? De la falta de preparación, instrucción, educación, formación y vigilancia que se debe tener. Otros países han logrado avanzar en ese terreno. Uruguay, por ejemplo, es un país que gracias a su efectiva municipalización ha alcanzado mejores derroteros en ese campo. Al igual que Uruguay, aquellos países que han hecho de la municipalización una institución han ido mejorando. Países como el nuestro, donde no se está haciendo nada, nos vamos atrasando. Mire, usted agarra, hablando de municipios jóvenes, usted agarra el municipio de Medellín, Colombia. Métanse en el Google, ese municipio tiene una empresa que se llama Empresa Municipal de Medellín S.A. El municipio de Medellín maneja la electricidad, el cable, el agua, el metro, el TAC, 1000 cosas manejan. Y es la empresa más rentable que tiene Colombia. Y es una empresa municipal. Aquí los municipios, todos viven del préstamo o todos están quebrados. Porque nos hemos atrasado en materia de municipalización. Ejemplos hay. Y digo Medellín porque es un lugar que a la gente de Panamá le gusta ir mucho, pero van a aguardientarse, no a ver el progreso del municipio.
Más preguntas. Estaremos dando una pregunta más por factores de tiempo, así que allá, última pregunta. ¿Cómo puede una persona no participar de la corrupción si en la misma organización, desde el director hasta los jefes de departamento, participan de la corrupción? Sus mismos jefes de departamento incitan a sus trabajadores a participar de la corrupción, robándose millones de dólares en distintos cargamentos. Tiene usted razón de que eso pasa a menudo, pero acuérdense, jóvenes, que la corrupción camina de manos de la impunidad. Mucha gente se mete a corrupta porque saben que no le va a pasar nada. La certeza de castigo no existe en esta sociedad. Al contrario, ya les dije al principio que las leyes están hechas para los de abajo. Les puse el ejemplo que han tenido que oír ustedes, que un salteño lo agarran con una iguana, le meten 6 años. Pero el que se roba 28 millones, le ofrecen chicle, maní, cigarrillo, chocolate, craquería, soda, cerveza, té, cuando va a la fiscalía. Eso no puede ser. Entonces, la corrupción es como el pescado se pudre por la cabeza, no por la cola. Entonces la corrupción ha ido permeando y cada vez ha llegado ya a los estratos más bajos de la sociedad, y eso está planteando problemas serios porque hay gente ya que no puede ni vivir sin la corrupción. Entonces tenemos que ver cómo hacemos. Entonces las personas que se niegan a participar de la corrupción muchas veces terminan siendo votados de su empleo. Efectivamente, eso pasa todos los días, en la privada y en la pública, porque la corrupción no es solamente en las instituciones públicas. Y la persona, lo más grave de eso, es que no tiene mecanismo de defensa, para que no le pase eso. Y eso está pasando cada vez más porque no tenemos los mecanismos que nos permitan protegernos, defendernos frente a esa situación. Yo les quiero agradecer una vez más la cortesía, profesores, jóvenes estudiantes. Miren, me voy muy contento con sus preguntas. Créanme que los admiro porque están mejor que mis estudiantes de segundo año en la Facultad de Derecho. Así que siéntanse bien, sigan teniendo inquietudes, tengan una mente crítica, independiente, pero sobre todo que como panameños actuemos todos juntos, incorpórense a esta alfabetización de la mejor manera que puedan, no dejen de hacer lo que puedan por ustedes y no dejen de aprender todos los días todo lo que puedan. Muchas gracias una vez más. Muchas gracias, doctor Bernal. Quiero también, el mensaje que se lleven muchos aquí es que hay que ser alfabetizadores y alfabetizados. Como bien menciona el doctor Bernal, enseñar pero también aprender. El conocimiento es como una corriente de agua, tiene que estar en constante movimiento porque si se estanca se pudre. Si se estanca una sola cabeza se va a pudrir. Necesitamos esparcirlo con demás. Hay muchas inquietudes, mencionó descentralización, mencionó la corrupción, mencionó también el fanatismo acá. Son tantos temas que tenemos de intriga de nosotros como panameños, estudiantes, sin importar la edad, que lo que debemos de hacer es traer estos temas que no solo se queden en el gobierno, sino traerlos a mesas de diálogos, pero compartirlos entre compañeros, entre familiares, entre cualquier tipo de persona que veamos en la calle, que hablar de la Constitución y la construcción de esta sea un tema común, no solo la farándula, no solo si hay un chisme o algo pasó en Tu Cara Me Suena, sino el hablar de la Constitución, porque estamos hablando de construir un Panamá que deseamos. Me gustaría que se lleven ese mensaje y nuevamente muchas gracias, doctor Bernal, por esta participación. Muchas gracias.